La importancia del perdón. Deseamos que Dios perdone nuestros pecados, nuestras ofensas, entonces debemos estar dispuestos a perdonar. Dios siempre perdona a un corazón arrepentido. Sin embargo, obedecer a Dios en el área del perdón muestra cuán profunda es nuestra fe en Él y cuán grande es nuestro deseo de agradarle en todo. Jesús dijo, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará las de ustedes. En una ocasión, Pedro, discípulo de Jesús, le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús no aplaudió a Pedro por estar dispuesto a perdonar a alguien hasta 7 veces. No le dijo, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Vemos que Jesús habló del perdón como algo que debemos estar dispuestos a dar siempre. No es fácil, pero Dios nos llama a hacerlo por nuestro propio bien. Por supuesto, lo más importante es que si perdonamos, Dios también nos perdonará. Pero hay otro beneficio. Cuando perdonamos, nos liberamos de la amargura, del rencor y no dejamos que la otra persona tenga poder sobre nuestras emociones o reacciones. El perdón es liberador y Dios desea que vivamos libres de ataduras. Día 28, la lectura de hoy está tomado de San Mateo capítulo 26, versículos del 1 al 2, luego 26 al 29, 36 al 46. Cuando Jesús hubo terminado estos discursos, dijo a sus discípulos, ¿sabéis que dentro de 2 días es la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen? Mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y dándose a los discípulos dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo. Y tomando un cáliz y dando gracias, se lo dio diciendo, bebed de él todos, que esta es mi sangre de la alianza que será derramada por muchos para la remisión de los pecados. Yo os digo que no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba con vosotros en vuestro reino de mi Padre. Entonces vino Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, sentaos aquí mientras voy a orar. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, triste está mi alma hasta la muerte, quedad aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, sin embargo, no se haga como yo quiero, sino como tú lo quieres. Y viniendo a los discípulos los encontró dormidos y dijo a Pedro, ¿de modo que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no accedáis a la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es flaca. De nuevo, por segunda vez fue a orar diciendo, Padre mío, si esto no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y volviéndose otra vez los encontró dormidos. Tenían los ojos cargados, dejándolos de nuevo, se fue a orar por tercera vez, diciendo aún las mismas palabras. Luego vino a los discípulos y les dijo, dormid ya y descansad, que ya se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya llega el que va a entregarme. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Frente a cada situación que se nos presenta diariamente en la vida, nosotros podemos optar, elegir y tomar 2 caminos. O hacer mi propia voluntad o entregar al Señor la situación que se nos presenta en ese momento, orar, discernir y hacer la voluntad de Dios. Esto por supuesto que no es una tarea sencilla. A cada momento de nuestras vidas nosotros estamos tomando decisiones, unas más simples, otras más complejas, pero debemos actuar como lo hizo nuestro Dios, poner todo en manos de Él. Orar siempre, como lo hizo Él en el monte de Getsemaní, el momento más difícil de su existencia humana, sabiendo que Él iba a morir. Debemos de pensar entonces que ninguno de nosotros va a sufrir más de lo que Él sufrió, que derramó hasta su última gota de sangre para redimir nuestros pecados.
Por eso confiemos, oremos, acudamos siempre a los sacramentos, que son las fuentes de sanación. Pongamos todo, absolutamente todo en manos de Jesús, ya que Él sabe mejor que nosotros lo que más nos conviene. Dios permite todo para el bien de los que lo aman, pero también debemos de ser dóciles al Espíritu Santo y confiar en sus propias inspiraciones y no en nuestras inspiraciones, no en lo que nosotros pensamos que es lo que se debe hacer. Por eso todo hay que primero orarlo, discernirlo, ponerlo en las manos del Señor, poner por intercesora a nuestra Santísima Virgen María, y vamos a tener en nuestro corazón la respuesta que nosotros necesitamos, en ese silencio interior que implica orar frente al Santísimo, orar en adoración, orar en nuestra oración personal, en el Santo Rosario. Nuestro corazón va a tener la respuesta que necesitamos, pero debemos ponerlo en manos de Él, porque si no, no vamos a obtener esa respuesta. Tal vez vamos a obtener otra, pero va a ser la humana, no la que viene de Dios y que es la verdadera. Que así sea. Oraciones que se rezarán desde el día 27 al 33 inclusive. Letanía del Espíritu Santo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Dios, Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Espíritu que procede del Padre y del Hijo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor, que al comienzo de la creación, planeando sobre las aguas, las fecundaste, ilumínanos y santifícanos. Espíritu por inspiración del cual han hablado los profetas, ilumínanos y santifícanos. Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que das testimonio de Cristo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de verdad que nos instruyes sobre todas las cosas, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que sobreviene a María, ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor que llena todo el orbe, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de Dios que habita en nosotros, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de consejo y de fortaleza, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de ciencia y piedad, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de temor del Señor, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de gracia y de misericordia, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fuerza, de dilección y de sobriedad, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de humildad y de castidad, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de benignidad y de mansedumbre, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de multiforme gracia, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que escrutas los secretos de Dios, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma, ilumínanos y santifícanos. Espíritu en el cual renacemos, ilumínanos y santifícanos. Espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de adopción de los hijos de Dios, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que en lenguas de fuego sobre los apóstoles apareciste, ilumínanos y santifícanos. Espíritu con el cual fueron los apóstoles henchidos, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres,
ilumínanos y santifícanos. Sednos propicio, perdónanos, Señor. Sednos propicios, escúchanos, Señor. De todo mal, líbranos, Señor. De todo pecado, líbranos, Señor. De tentaciones e insidias del demonio, líbranos, Señor. De la presunción y desesperación, líbranos, Señor. De la resistencia a la verdad conocida, líbranos, Señor. De la obstinación y de la impenitencia, líbranos, Señor. De la impureza de la mente y del cuerpo, líbranos, Señor. Del espíritu de fornicación, líbranos, Señor. De todo espíritu del mal, líbranos, Señor. Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo, por tu descenso sobre Cristo en el Jordán, por tu advenimiento sobre los discípulos, te rogamos, óyenos. En el día del juicio, nosotros pecadores, te rogamos, óyenos, para que así como vivimos del Espíritu, obremos también por Él, te rogamos, óyenos, para que recordando que somos templo del Espíritu Santo, no lo profanemos, te rogamos, óyenos, para que viviendo según el Espíritu, no cumplamos los deseos de la carne, te rogamos, óyenos, a fin de que por el Espíritu mortifiquemos las obras de la carne, te rogamos, óyenos, para que no te contrictemos a ti, Espíritu Santo de Dios, te rogamos, óyenos, para que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Te rogamos, óyenos, para que no creamos a todo espíritu, te rogamos, óyenos, para que probemos a los espíritus si son de Dios, te rogamos, óyenos, para que te dignes renovar en nosotros el espíritu de rectitud, te rogamos, óyenos, para que nos confirmes por tu Espíritu soberano, te rogamos, óyenos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Asístanos, te pedimos, Señor, la virtud del Espíritu Santo, que purifique clemente nuestros corazones y nos preserve de todo mal. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ave Maris Stella. Salve, estrella del mar, Madre, que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen, feliz puerta del cielo. Pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel, ciméntanos en la paz, trocando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias. El que ha nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todos suave, haz que libres de culpas seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que viendo a Jesús eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, honor a Cristo Altísimo y al Espíritu Santo, a los tres un solo honor. Amén. Letanía del Santo Nombre de Jesús. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesús, óyenos. Jesús, óyenos. Jesús, escúchanos. Jesús, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Dios, Santo, Trino y Uno, ten piedad de nosotros. Jesús, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Jesús, resplandor del Padre, ten piedad de nosotros. Jesús, candor de la luz eterna, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey de la gloria, ten piedad de nosotros. Jesús, Sol de justicia, ten piedad de nosotros. Jesús, Hijo de la Virgen María, ten piedad de nosotros. Jesús amable, ten piedad de nosotros. Jesús admirable, ten piedad de nosotros. Jesús, Dios fuerte, ten piedad de nosotros. Jesús, Padre del siglo futuro,
ten piedad de nosotros. Jesús, ángel del gran consejo, ten piedad de nosotros. Jesús, poderosísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, obedientísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, manso y humilde de corazón, ten piedad de nosotros. Jesús, amador de la castidad, ten piedad de nosotros. Jesús, amador nuestro, ten piedad de nosotros. Jesús, Dios de paz, ten piedad de nosotros. Jesús, autor de la vida, ten piedad de nosotros. Jesús, modelo de virtudes, ten piedad de nosotros. Jesús, celador de las almas, ten piedad de nosotros. Jesús, Dios nuestro, ten piedad de nosotros. Jesús, refugio nuestro, ten piedad de nosotros. Jesús, Padre de los pobres, ten piedad de nosotros. Jesús, tesoro de los fieles, ten piedad de nosotros. Jesús, buen pastor, ten piedad de nosotros. Jesús, luz verdadera, ten piedad de nosotros. Jesús, sabiduría eterna, ten piedad de nosotros. Jesús, bondad infinita, ten piedad de nosotros. Jesús, camino y vida nuestra, ten piedad de nosotros. Jesús, gozo de los ángeles, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey de los patriarcas, ten piedad de nosotros. Jesús, Maestro de los apóstoles, ten piedad de nosotros. Jesús, Doctor de los evangelistas, ten piedad de nosotros. Jesús, fortaleza de los mártires, ten piedad de nosotros. Jesús, luz de los confesores, ten piedad de nosotros. Jesús, pureza de las vírgenes, ten piedad de nosotros. Jesús, corona de todos los santos, ten piedad de nosotros. Sednos propicios, perdónanos, Señor. Sednos propicio, escúchanos, Jesús. De todo mal, líbranos, Jesús. De todo pecado, líbranos, Jesús. De tu ira, líbranos, Jesús. De los lazos del demonio, líbranos, Jesús. Del espíritu de fornicación, líbranos, Jesús. De la muerte eterna, líbranos, Jesús. Del desprecio de tus inspiraciones por el misterio de tu santa encarnación, líbranos, Jesús. Por tu nacimiento, líbranos, Jesús. Por tu infancia, líbranos, Jesús. Por tu vida divina, líbranos, Jesús. Por tus trabajos, líbranos, Jesús. Por tu pasión y gloria, líbranos, Jesús. Por tu cruz y desamparo, líbranos, Jesús. Por tus angustias, líbranos, Jesús. Por tu muerte y sepultura, líbranos, Jesús. Por tu resurrección, líbranos, Jesús. Por tu ascensión, líbranos, Jesús. Por tus gozos, líbranos, Jesús. Por tu gloria, líbranos, Jesús. Cordero de Dios, que borras los pecados del mundo, Jesús, perdónanos. Cordero de Dios, que borras los pecados del mundo, Jesús, escúchanos. Cordero de Dios, que borras los pecados del mundo, Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, óyenos. Jesús, óyenos. Jesús, escúchanos. Jesús, escúchanos. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Te suplicamos derrame sobre nosotros la ternura de tu divino amor, a fin de que amándote de todo corazón, con palabra y con obras, nunca cesemos de alabarte. Haz, Señor, que temamos y amemos también perpetuamente tu santo nombre, porque jamás abandona tu providencia a los que proteges con la fortaleza de tu amor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oración de Montfort a Jesucristo. Dejadme, amabilísimo Jesús mío, que me dirija a vos, para testiguaras mi reconocimiento por la merced que me habéis hecho con la devoción de la esclavitud, dándome a vuestra Santísima Madre, para que sea ella mi abogada delante de vuestra majestad, y en mi grandísima miseria mi universal suplemento. Ay, Señor, tan miserable soy, que sin esta buena madre infaliblemente me hubiera perdido. Sí,
que a mí me hace falta María, delante de vos y en todas partes. Me hace falta para calmar vuestra justa cólera, pues tanto os he ofendido y todos los días os ofendo. Me hace falta para detener los eternos y merecidos castigos con que vuestra justicia me amenaza, para pediros, para acercarme a vos y para daros gusto. Me hace falta para salvar mi alma y la de otros. Me hace falta, en una palabra, para hacer siempre vuestra voluntad, buscar en todo vuestra mayor gloria. Ah, si pudiera yo publicar por todo el universo esta misericordia que habéis tenido conmigo, si pudiera hacer que conociera todo el mundo que si no fuera por María, estaría yo condenado. Si yo pudiera dignamente daros las gracias por tan grande beneficio. María está en mí. Oh, qué tesoro, oh, qué consuelo, y de ahora en adelante, ¿no seré todo para ella? Oh, qué ingratitud, antes la muerte, Salvador mío, queridísimo, que permitáis tal desgracia, que mejor quiero morir que vivir sin ser todo de María. 1000 y 1000 veces, como San Juan Evangelista, al pie de la cruz la he tomado en vez de todas mis cosas. ¿Cuántas veces me he entregado a ella? Pero si todavía no he hecho esta entrega a vuestro gusto, la hago ahora, mi Jesús querido, como vos queréis la haga. Y si en mi alma o en mi cuerpo veis alguna cosa que no pertenezca a esta princesa augusta, arrancadla. Os ruego, arrojadla lejos de mí, que no siendo de María, indigna es de vos. Oh Espíritu Santo, concededme todas las gracias, plantad, regad y cultivad en mi alma el árbol de la vida verdadero, que es la amabilísima María, para que crezca y florezca y dé con abundancia el fruto de vida. Oh Espíritu Santo, dadme mucha devoción y mucha afición a María, que me apoye mucho en su seno maternal y recurra de continuo a su misericordia, para que en ella forméis dentro de mí a Jesucristo, al natural, crecido y vigoroso, hasta la plenitud de su edad perfecta. Amén. Oh Jesús que vives en María, ven, oh Jesús que vives en María, ven a vivir y a reinar en nosotros, que tu vida se exprese en nuestra vida para vivir tan solo para ti. Forja en nuestra alma, oh Cristo, tus virtudes, tu espíritu divino y santidad, tus máximas perfectas y tus normas y el ardor de tu eterna caridad. Danos parte, Señor, en tus misterios, para que te podamos imitar. Tú que eres luz de luz, danos tus luces y en pos de ti podremos caminar. Reina, Cristo, en nosotros por tu Madre, sobre el demonio y la naturaleza, en virtud de tu nombre soberano, para la gloria del Padre Celestial. Amén. Día 28. Propósito. Rezar un credo, pidiendo a Dios por nuestra santidad, la de nuestros seres queridos y al prójimo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estamos ya dentro de esta última etapa de preparación para la consagración total a María. Estamos, de hecho, en el día 28 y tenemos como fin el conocimiento de Jesucristo. Y queremos meditar hoy en un fragmento del Tratado de la Verdadera Devoción, en el cual San Luis habla de la transformación que produce la Virgen en nosotros, porque nos transforma en Jesucristo, su Hijo. En este fragmento San Luis usa dos imágenes que son muy concretas, particulares, muy cotidianas, que realmente nos pueden ayudar a entender esta transformación que se produce en nosotros cuando somos fieles devotos de María Santísima. En primer lugar, él habla de que la devoción a María Santísima es como un árbol, una planta. Una planta, en primer lugar, porque crece y se desarrolla.
incluso puede morir. Y es un árbol en segundo lugar porque da fruto, el fruto que es Jesucristo. Por eso esta devoción nos pide que plantemos a María en nuestro corazón para así tener el fruto de su vientre, Jesucristo. Y explica también San Luis que con María se trabaja poco. Es decir, que si uno tiene plantado este árbol en el corazón, el árbol crece y da su fruto. Y uno obtiene el fruto gracias al crecimiento del árbol. Es decir, gracias a María. Pero hay que plantar a María en mi corazón. Es decir, hay que entregársele completamente. Y ella se ocupará de nuestros negocios, como dijimos algunos días antes. Ella se ocupa de nuestros negocios y trabaja de día y también de noche. Se trabaja poco con María, porque ella es madre que vela por nuestros asuntos. Y también aquí dice San Luis María que no hay noche en María. Muy interesante esa expresión, no hay noche en María. Podemos decir, en primer lugar, porque no hay pecado en ella. Pero también, en segundo lugar, podemos darle una aplicación también, diciéndole que con María nunca se descansa, en el sentido de que nuestra santidad siempre está en crecimiento. Siempre está en crecimiento. María nunca deja de trabajar por la santidad de sus hijos, de sus fieles devotos. Por eso no hay noche en María. Volviendo entonces a este primer punto de que no hay noche en María porque no hay pecado en ella, podemos recordar nuevamente esa frase que tanto le gustaba a Juan Pablo II, de que ella es toda santa. Es una frase que él la toma de este documento del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, y hace referencia al saludo que usa el ángel en la Anunciación. Dice, llena de gracia, el Señor está contigo. Es decir, que no tiene mancha, que no tiene pecado. Por eso, gracias a que María es inmaculada, ella nos puede transformar en Jesucristo. Y dice Juan Pablo II, la gracia realizó en María la nueva creación, haciéndola plenamente conforme al proyecto de Dios. Plenamente conforme al proyecto de Dios. Por eso ella nos puede transformar en Jesucristo. Porque ella es su ser, su existencia, su modo de obrar, sus quereres, son totalmente de Jesucristo. Ella es otro Cristo, perfectamente. Ella está plenamente en conformidad con el proyecto de Dios, dice Juan Pablo II. Por eso ella nos puede transformar en Jesucristo. Porque ella sabe cómo hacerlo. Porque ella primero lo hizo consigo misma. Y ahora lo hace con nosotros. Y el segundo ejemplo concreto, cotidiano, que usa San Luis María de Ninon de Montfort, es aquel del molde. Un molde que se usa para fabricar cualquier cosa que pueda ser útil al hombre, algún artificio. Así hacemos, por ejemplo, estatuas, gracias a los moldes, hacemos cerámicas, utensilios y demás. Gracias a que existe esta técnica del moldeaje. Y le dice que María es molde de Dios. Es decir, que si se vierte un líquido dentro del molde de María, obtenemos la imagen de Jesucristo. Ese es el producto que se obtiene en el molde de María.
Jesucristo mismo. Uno diría, si yo vierto un líquido en un determinado molde, la imagen que obtengo es de ese molde concreto. Si yo vierto yeso líquido, voy a obtener una imagen siguiendo el molde, ese molde concreto. Pero no es así con María, porque María es molde de Dios. Es decir, que si uno, dice San Luis, si uno se arroja dentro de este molde, uno sale transformado en Jesucristo. Uno se vuelve otro Cristo. Los santos entonces son moldeados en María. Ella es la que produce grandes santos. Y si uno mira con detenimiento la vida de los santos, siempre encuentra esa relación amorosa que tenían con María Santísima. Cada santo la amó de un modo particular. No hay santidad sin María. Los grandes santos fueron devotos de María, porque se derramaron como líquido dentro de este molde de María Santísima para transformarse completamente en Jesucristo. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, y eso es muy importante. Y dice San Luis también en esta parte que para verterse justamente dentro del molde hay que ser líquido. Es decir, hay que destruirse, hay que fundirse para entrar dentro del molde de María Santísima y salir transformado en Cristo, en Jesucristo. En este día 28º de nuestra preparación, entonces meditemos en esto, de que debemos transformarnos en Cristo a través de María. Ella es el árbol que crece en nuestro interior, que nos da el fruto de Jesucristo, y ella es el molde dentro del cual nosotros nos moldeamos según la imagen del Hijo de Dios. A no bajar los brazos. El día de consagración ya está muy cerca. Hay que perseverar. Porque ese día será un día memorable, un día en que la Madre de Dios hará grandes maravillas en ustedes. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo, nuestro fin último. ¿Por qué llegamos a esta lección y por qué decimos que Jesús es el fin último? Desde el inicio no nos hemos cansado de repetir que toda esta preparación para la consagración tiene como fin llevarnos a Jesús. La primera parte que fue vaciarnos del espíritu del mundo, luego la segunda parte conocernos a nosotros mismos, una tercera parte conociendo a María, fue simplemente la preparación para llegar a Cristo, hacia quien van dirigidos todos nuestros esfuerzos y a quien debe ir toda la gloria, el honor, la santidad. Todos nuestros esfuerzos van dirigidos a Él porque solo es Él el Señor, solo Él nos salva. No se ha conocido otro nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos que el de Cristo Jesús nuestro Señor. Está perfectamente claro que nosotros vamos a Jesús por medio de María, pero es a Jesús a quien vamos, no nos quedamos en María. Con María y todo lo que hemos aprendido con ella, pues vamos directamente hacia nuestro Señor Jesucristo. Hay una bella oración, se llama la doxología, una doxología mayor. Una doxología es una palabra de alabanza que se dirige a Dios en la Santa Misa, que dice: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es el resumen de la vida cristiana. Todo lo hacemos por Cristo, con Él y en Él. Cuando decíamos que nos unimos a María, por María, con María, para María y en María, era para unirnos más perfectamente a Jesús, por Jesús, para Jesús, con Jesús, en Jesús. Es decir, María como medio para llegar a Cristo. Entonces, con Cristo tributamos la gloria que merece el Padre Celestial en la fuerza del Espíritu Santo. Es importante, y no nos cansaremos de repetirlo, es importante comprender que nuestra Santísima Madre ha sido la criatura más estrechamente unida a la Santísima Trinidad. Es la hija predilecta del Padre, porque ¿quién como ella obedeció la voluntad del Padre, diciendo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra? Fue absolutamente dócil, fiel a lo que Dios le pedía. Es la madre admirable del Hijo.
¿Y qué otra criatura puede decir que es madre del Verbo eterno del Padre? ¿Qué otra criatura puede tener tal relación con el Verbo eterno del Padre, tal vínculo con Jesús? Y devocionalmente se le ha llamado también esposa del Espíritu Santo. El Concilio Vaticano II la llama sagrario del Espíritu Santo. Ese título, esposa del Espíritu Santo, es un título dado inicialmente por San Francisco de Asís. Es un título devocional, no se puede entender en sentido literal, en sentido estricto, sino que es un título devocional. Aparece por primera vez en el oficio de la Pasión del Señor, compuesto por San Francisco de Asís, que rezaba así: Santa Virgen María, no ha nacido en el mundo ninguna mujer semejante a ti, hija y esclava del Altísimo Rey y Padre Celestial, Madre de nuestro Señor Jesucristo, esposa del Espíritu Santo, ruega por nosotros junto con el Arcángel San Miguel y todas las virtudes del cielo y con todos los santos ante tu Santísimo Hijo amado, Señor y Maestro. Obviamente es una figura que remite precisamente a el desposorio que hay entre el alma fiel y el Espíritu Santo. De alguna manera es un desposorio que todos tenemos, y los santos han entendido estas figuras tomadas del libro del Cantar de los Cantares, de el alma enamorada de Dios, Dios que busca a su esposa. Pero en la Santísima Virgen María esto se dio de una manera del todo singular. Si ese desposorio que ocurre entre el alma y Dios produce a Jesús en nuestra vida, ese desposorio entre el alma y el Espíritu Santo produce a Jesús en nuestra vida, pues es que literalmente el desposorio entre la Santísima Virgen María y el Espíritu Santo pues produjo a Jesús en la humanidad, es decir, trajo a Jesús a la humanidad. El Espíritu Santo cubrió con su sombra a la Santísima Virgen María y esto nos trajo al Mesías. Por eso se le tiene este título a la Santísima Virgen María, y Montfort lo utiliza tanto, y en tantos rosarios se dice que la Virgen María es esposa del Espíritu Santo, pero repito, hay que entenderlo de una manera adecuada, es una manera figurada, es una manera metafórica, es una manera simbólica. Entonces vamos a decirlo con toda claridad: nosotros solo adoramos a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo repetimos, no adoramos a la Virgen María, no adoramos a criatura alguna, solo a Dios. El Catecismo lo dice con mucha claridad en el numeral 2096. Adorar a Dios es reconocerle como Dios, como Creador y Salvador, Señor y dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Lucas 4:8. Dice Jesús citando el Deuteronomio 6:13. Entonces, ¿reconocemos nosotros a la Virgen María como diosa? De ninguna manera. No hemos dicho una sola vez esto. Al contrario, hasta el cansancio hemos dicho que la Virgen María es criatura. ¿La reconocemos entonces como nuestra Salvadora? De ninguna manera. Hemos dicho que su sí nos trajo al Salvador, pero Cristo es el Salvador. ¿La reconocemos a ella como la dueña de todo lo que existe? De ninguna manera. Hemos dicho que ella se humilló y que el Señor la hizo reina de la creación. Es decir, no que ella es dueña de la creación, sino que el Señor, rey y dueño de la creación, la ha constituido a ella como reina de la creación. Entonces, nosotros tenemos perfectamente claro quién es Dios, a quién se debe adorar, y quién es María, a quién se debe venerar. Eso vamos a verlo más adelante. Pero cuidado entonces con la palabra adoración. Es cierto que muchas veces en nuestro lenguaje utilizamos mal la palabra adoración. Y entonces, claro, muchas veces decimos adoro a la Virgen, pero no queriendo decir que la Virgen María sea una diosa a quien tributamos un culto de latría, que se llama teológicamente ese culto de adoración, sino como para decir es que la queremos mucho. De hecho, una de las definiciones que tiene el diccionario sobre la palabra adoración es un amor extremo hacia algo, ¿no? Pero técnicamente hablando es incorrecto utilizar la palabra adoración como sinónimo de la palabra amor, porque la palabra adoración debe ser reservada exclusivamente para Dios. Todo lo demás podemos decir que nos gusta mucho, podemos decir que nos encanta, pero no es correcto decir adoro a mis hijos, adoro la playa, adoro a mi familia. No. Adoro a la Virgen, no. Lo quiero mucho, la amo, la respeto, la venero, pero nunca la adoro. Para entender eso entonces, distingamos 4 tipos de culto que en la iglesia se tributa. 4 tipos de rendir culto, o sea, 4 tipos como de servicio que se conoce en la iglesia. El primero se conoce con el nombre de latría. ¿A qué le suena esto? Idolatría, ¿eh? ¿Y qué es idolatría? Está compuesto por 2 palabras. Idolatría es ídolos y latría es adoración a los ídolos. Entonces la latría sola significa adoración.
En psicología se habla, por ejemplo, de egolatría. El ego es el yo y el ególatra es el que se adora a sí mismo. Todo eso es simplemente idolatrías, ¿no? Y se puede adorar otros dioses, se puede adorar las cosas, se puede adorar la propia voluntad. Todo eso son idolatrías ajenas a la fe cristiana. Nosotros la latría la rendimos única y exclusivamente a Dios. Ya lo leímos. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Lo dice el Señor en Lucas 4:8, precisamente recordando el pasaje de Deuteronomio 6:13. Entonces, ¿a quién adoramos? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bien, pero existe otro tipo de culto llamado hiperdulía. Dulos en griego significa siervo. Entonces la dulía es como el servicio. Una hiperdulía sería la palabra hiper, saben ustedes que se utiliza cuando se quiere decir que algo es enorme, lo más grande. Entonces la hiperdulía sería básicamente la veneración más grande que se puede tributar en la iglesia. Adoración solo a Dios, pero veneración, la veneración es un culto de respeto, de admiración, de imitación, que se puede tener incluso a personas en la tierra que se llaman venerables, es decir, personas muy buenas, muy doctas, y humanamente se utiliza incluso mucho esta expresión, es un venerable anciano, como para decir, es una persona digna de respeto. Entonces la veneración no es igual a la adoración, porque no se tributa a alguien que se le considera Dios, sino a alguien que se le respeta profundamente. Entonces, el mayor culto de veneración que se tributa en la iglesia es el culto a la Santísima Virgen María. Entonces la hiperdulía, que significa máxima veneración, se tributa a la Virgen María. ¿Y por qué se tributa a la Virgen María? Pues señores, porque ella misma dijo que así sería. Ella lanzó una profecía en Lucas 1:48 al decir, por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Ella profetizó que todas las generaciones la llamarían bienaventurada, porque ella era digamos, ella misma se consideraba como súper. No. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí, no por mí misma, sino por lo que Dios ha hecho en mí. Entonces, esto queda muy claro. Y el libro de los Proverbios, en el capítulo 30, versículo 31, dice, la mujer que teme al Señor merece ser alabada. ¿Y quién más que la Santísima Virgen María tuvo un temor reverencial? Acá se refiere a ese temor reverencial, a ese considerar a Dios Dios, a ese considerar a Dios lo supremo. ¿Quién más que la Santísima Virgen María tuvo ese respeto por Dios? Y si cualquier mujer que teme al Señor merece ser alabada, pues con más razón la Santísima Virgen María merece ser alabada, no adorada. Alabar distinto a adorar. Se puede alabar, es reconocer las cualidades de alguien, ¿no? Uno puede alabar las virtudes de una persona, desde la Santísima Virgen María, por supuesto, pero adorar solo a Dios. Entonces, primer culto, latría. Segundo culto, hiperdulía. Tercer culto, protodulía. Protos en griego significa primero. Entonces, primera veneración. Después de la Santísima Virgen María, ¿a quién se le da la primera veneración? A San José. La iglesia tiene un culto propio a San José. Ya hemos hablado del querido José y de cuánta devoción debemos tenerle. Miren lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 19. Dice que su marido, el marido de la Virgen José, era un hombre justo. Y la palabra justo en la Biblia significa santo. Justo es el que cumplía a cabalidad la voluntad de Dios. Justo en la Biblia es igual a santo. La Biblia misma reconoce a San José como un hombre santo. Por eso se le debe tener un especial cariño y nosotros lo consideramos además como el patrono de la iglesia, el patrono de nuestras necesidades. Hay una práctica muy linda, es la novena a San José, pero hay otra bellísima que se llama los 7 domingos a San José. Les cuento como experiencia que mi esposa y yo, cuando empezamos nuestro proceso de discernimiento para saber si nos hacíamos novios o no, porque queríamos hacer todo conforme a la voluntad de Dios, hicimos los 7 domingos a San José. Durante 7 domingos, la pueden encontrar en internet, es una devoción bellísima. Uno hace unas oraciones a San José pidiendo el discernimiento para saber si esta es o no la mujer de mi vida, digamos. Inicialmente para empezar un noviazgo. Después, cuando decidimos casarnos, volvimos a hacer los 7 domingos de San José, encomendando nuestra relación al querido San José y diciéndole, si esto no es lo que Dios quiere, querido San José,
por favor, intercede para que esto se dañe. Pero si esto es lo que Dios quiere, querido San José, cuida nuestra relación. Y bueno, sí que la ha cuidado San José. Siempre ha estado San José en el corazón de nuestra familia. Entonces vamos a ver, latría, adoración a Dios. Hiperdulía, veneración, máxima veneración a la Virgen. Protodulía, primera veneración a San José. La primera, después de la Virgen María, al primero que se tributa veneración es a San José. Y finalmente existe la dulía, solo, sin hiperdulía y sin protodulía, la dulía, que es propio el culto de los santos. Es una veneración a los santos. ¿Y por qué podemos venerar a los santos y a los ángeles? Mire lo que dice el libro del Apocalipsis, capítulo 8, versículos del 3 al 5. Estamos en el cielo, en la liturgia celeste, y dice: otro ángel vino y se paró delante del altar de los perfumes con un incensario de oro. Está el Apocalipsis hablando haciendo un símil entre lo que ocurría en el lugar llamado Santo de los Santos, en el templo de Jerusalén, donde estaba la presencia de Dios, y entonces dice, este símil es más o menos lo que ocurre en el cielo. Entonces se para ante el altar de los perfumes y del incensario de oro. Se le dieron muchos perfumes, las oraciones de todos los santos que iba a ofrecer en el altar de oro colocado delante del trono. Es decir, las oraciones de los santos, las que ellos elevan por nosotros, están ante el trono de Dios actuando. Por eso podemos rogar a los santos, porque hacen parte de nuestra familia. Se llama el misterio de la comunión de los santos. Hace parte de la familia en que nosotros vivimos, la familia espiritual. Ellos interceden por nosotros, ellos pueden pedir a Dios por nosotros. Y dice, y la nube de perfumes con las oraciones de los santos se elevó de las manos del ángel hasta la presencia de Dios. Después el ángel tomó su incensario, lo llenó con brasas del altar y las arrojó sobre la tierra. Hubo tremendos truenos, relámpagos y terremotos. Lo que nos está diciendo acá el libro del Apocalipsis no es lo que sucederá ya al fin del mundo. No. Todavía hay gente en la tierra. El libro del Apocalipsis nos está diciendo que mientras hay personas en la tierra, las oraciones de los santos tienen efecto sobre la tierra. Por eso debemos ser devotos de los santos. Cada cual tiene su santo de devoción. Yo te recomiendo que te vas enamorando de algún santo. Yo quiero mucho, por ejemplo, a Don Bosco. Amo a Don Bosco bastante. Don Bosco ha sido muy especial para mí. Cada cual tiene su santo de devoción. El que más se identifique con su carácter o el que menos se identifique con su carácter, precisamente para lograr imitarlo. Entonces, digamos, hay algunos que tienen carácter muy fuerte y están siendo muy devotos de San Francisco de Sales, el santo de la amabilidad, pidiéndole a ese santo su intercesión para lograr hacer dócil el carácter. Entonces, pidámosle a la Virgen que nos ayude a conocer la vida de los santos y a enamorarnos. Entonces, 4 cultos. El culto de latría, ¿a quién? A Dios. Latría, adoración a Dios. El culto de hiperdulía, máxima veneración, ¿a quién? A la Virgen María. El culto de protodulía, primera veneración, ¿a quién? A San José. El culto de dulía, veneración a los santos. O sea que cuando alguien venga a decirte, es que ustedes los católicos adoran a la Virgen María, tú le dices, no, mira, nosotros no adoramos a la Virgen María. El culto de latría es un culto referido exclusivamente a Dios. Nosotros a la Virgen la veneramos con un culto de hiperdulía. Y entonces esa persona que cree que tú sabes griego va a salir asustada y va a decir, yo con este no hablo que sabe tanta teología y tanto griego, y se va. Es una manera de decirte, es bueno que tengas algunos elementos, para que vayas sabiendo qué es exactamente lo que creemos como iglesia. El culto entonces que nosotros tributamos a Dios es un culto distinto del que tributamos a la Santísima Virgen María. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 971 hace un resumen perfecto del culto que le tributamos a la Virgen. Ya vimos que el Catecismo nos enseñaba que a Dios lo adoramos. Ahora, a la Virgen, ¿qué culto le tributamos? ¿En qué consiste esta hiperdulía? Numeral 971, y apréndetelo de memoria. La Santísima Virgen es honrada con razón por la Iglesia con un culto especial. Claro que hay un culto especial, el de hiperdulía. Y en efecto, desde los tiempos más antiguos se venera a la Santísima Virgen con el título de Madre de Dios, bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades. Estamos diciendo que esto no es nuevo. Desde el siglo I ya están los cristianos venerando a la Santísima Virgen María. Tenemos oraciones de los cristianos dirigidos a la Madre de Dios. Este culto, aunque del todo singular, es esencialmente diferente del culto de adoración que se da al Verbo encarnado, lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo. Ya lo hemos dicho. Latría al Padre, Hijo y Espíritu Santo, y hiperdulía a la Santísima Virgen María. Dice, pero lo favorece poderosamente.
Es decir, venerar a la Virgen María favorece el culto de adoración a Dios. Encuentra su expresión en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios, en la oración mariana como el Santo Rosario, síntesis de todo el Evangelio. O sea que, repetimos, a la Virgen María la veneramos, a Dios lo adoramos, con un culto de latría a Dios, con un culto de hiperdulía a la Santísima Virgen María. Pero ¿qué es esto de adorar? Dice el famoso teólogo Antonio Rollo Marín, y si quieres conocer de teología sólida, te recomiendo todos los libros del padre Antonio Rollo Marín, sacerdote jesuita, murió hace algunos años, buenísimo, buenísimo, porque es una teología muy sólida y no demasiado complicada, es accesible. Su libro, digamos, cumbre, su bestseller, Teología de la Perfección Cristiana. Teología de la Perfección Cristiana, se lo recomiendo. Y en ese libro, Teología de la Perfección Cristiana, dice que la adoración es un acto externo de la virtud de la religión, por el que testimoniamos la reverencia que nos merece la excelencia infinita de Dios y nuestra sumisión ante Él. Es decir, es un acto del corazón que se exterioriza. Por eso nosotros, digamos, tenemos un culto de adoración a Dios que se llama la Eucaristía. El culto que nosotros tributamos en la Eucaristía es un culto de adoración que se dirige a Dios. El culto de la Eucaristía no se dirige a nadie más que a Dios. Si ustedes se dan cuenta, la estructura de todas las oraciones de la misa siempre inicia diciendo Padre eterno o Dios misericordioso. Pide algo, dice por Jesucristo nuestro Señor, amén. ¿Ven? Siempre es al Padre por Jesucristo nuestro Señor, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ven? Siempre es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Incluso cuando se hace una Eucaristía en honor a la Virgen María, no se dice que se ora a la Virgen María durante la Eucaristía, sino que al Padre se le dice, gracias Padre Celestial por el ejemplo de la Madre de Dios, concédenos a nosotros también esa docilidad del Espíritu, para que siendo fieles a tus mandamientos, me estoy inventando en ese momento alguna oración, ¿no? Para que siendo fieles a tus mandamientos podamos imitar a tu divino Hijo Jesús, por el mismo Jesucristo nuestro Señor, que con el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Digo, más o menos la estructura de todas las oraciones eucarísticas siempre son al Padre, por el Hijo, en el Espíritu. Bien, esto quede claro. El culto eucarístico, que es el máximo culto de adoración que damos a Dios, se da al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué dice la Real Academia Española sobre la palabra adoración? Dice reverenciar o rendir culto a un ser que se considera divino. Entonces, por su propia definición, la adoración es el culto que se da a quien se considera divino. ¿Por qué no adoramos a la Virgen María? Porque no la consideramos un ser divino, la consideramos una criatura humana. El culto que se da a Dios, adoración. El culto que se da a una criatura, acá, veneración. Veneración. ¿Cómo se expresa entonces esta adoración que tributamos a Cristo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Pues se expresa en primer lugar anunciando a Cristo. Nosotros anunciamos a Cristo. Todo lo demás que anunciamos es en relación a Cristo. Y nada tiene sentido si no es en relación a Cristo. Dice el Catecismo en el numeral 427. Es claro entonces que el centro del anuncio cristiano es Jesucristo nuestro Señor. Se enseña es a Cristo, el Verbo encarnado e Hijo de Dios, y todo lo demás en referencia a Él. Esto es, hablamos de los santos porque imitaron a Cristo. Hablamos de la Virgen María porque es la Madre de Cristo. Hablamos de la Eucaristía porque es el cuerpo de Cristo. Hablamos de la Iglesia porque es la esposa de Cristo. Hablamos de el Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad Santísima. Todo es por Dios, por la Trinidad. Dice un documento bien lindo del Papa Pablo VI que todos los evangelizadores deberían leer y conocer. Se llama la Evangelii Nunciandi, el anuncio del Evangelio. Es bellísimo porque da unos criterios importantísimos al momento de evangelizar. En el numeral 27 dice, la evangelización debe contener siempre como base, centro y a la vez culmen de su dinamismo una clara proclamación de que en Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre, muerto y resucitado, se ofrece la salvación a todos los hombres como don de la gracia y de la misericordia de Dios. Es decir, toda evangelización debe llevar a la persona a entender que la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor nos trajo la redención, nos trajo la salvación y por Él es que somos salvos. Entonces todo lo demás lo hemos hecho ¿para qué? Para poner como una base sobre la cual pudiéramos anunciar este mensaje. Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, nadie más. Jesucristo es tu Señor y tu Salvador. Esto te lo enseña la Virgen María. Con ella nos postramos ante Él a adorar a Jesucristo como Señor y Salvador. Dice el Catecismo nuevamente, numeral 426.
Así pues, en el centro de la catequesis encontramos esencialmente una persona, la de Jesús de Nazaret, unigénito del Padre, que ha sufrido y ha muerto por nosotros y que ahora, resucitado, vive para siempre con nosotros. El fin de la catequesis es conducir a la comunión con Jesucristo. Solo Él puede conducirnos al amor del Padre en el Espíritu y hacernos partícipes de la vida de la Santísima Trinidad. Es a Cristo. Pero entonces, a Cristo con todo lo que Él tiene. A Cristo con todo lo que Él nos dio. Les quiero contar, en una ocasión me invitan a dar un debate en un canal de televisión, un debate pues sobre la Santísima Virgen María. Me decía que iba a ir alguien a decir que el culto a la Virgen María debería pues ignorarse, que lo único importante es el culto a Jesucristo. Entonces yo como católico, iba a hablar, pues a demostrar, la necesidad del culto mariano, ¿no? Pues yo iba pues muy preparado, en fin, pero resulta que se confundieron y en el canal de televisión llamaron a un sacerdote y a mí, es decir, dos que defendiéramos a la Santísima Virgen María. Entonces, cuando llegamos allá, ¿quién es el que va a decir que el culto a María no es necesario? No, ninguno, los dos venimos a defender el culto a la Virgen. Bueno, pues entonces el caso es que ese programa no la pasamos hablando bellezas de la Virgen, pero abrieron las llamadas. Entonces, una persona nos llamó y después de haber hablado nosotros mucho sobre la Virgen María, empezó a decir: ustedes, ¿por qué hablan tanto de la Virgen? No hablen tanto de la Virgen, no quiero escuchar nada de Virgen, Virgen, hablen de Jesús, 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 nada de Virgen, 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 solo Jesús, Jesús, Jesús. Bueno, después de que nos casi insultó, el padre como que me dijo: bueno, a ver, habla tú. Yo conté hasta 10 para mantenerme calmado, no funcionó. Entonces le dije a la persona: muy bien, vamos a hablar de Jesús. Pero, ¿de qué Jesús quiere que hablemos? ¿De un Jesús mutilado? ¿De un Jesús amputado? ¿De una parte de Jesús o de Jesús completo? ¿Quieres que hablemos de Jesús como nos lo presenta la palabra de Dios, completo con todo lo que Él nos viene a dar? ¿O solo del Jesús que nos provoca? O sea, ¿quieres que hablemos de un Jesús sin su cuerpo místico, su iglesia? El mismo San Pablo reconoce que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, es la esposa de Cristo. Sin la esposa de Cristo, Efesios capítulo 5, versículo 25, hablamos de un Jesús sin Eucaristía, cuando el mismo Señor, Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 55, dijo: mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Entonces, un Jesús sin iglesia, un Jesús sin Eucaristía, un Jesús sin sacramento de la reconciliación. Cuando el mismo Juan, capítulo 20, versículo 23, dice el Señor en San Juan 20, 23, a quienes ustedes les perdonen los pecados les quedan perdonados. Hablamos entonces de un Jesús también sin sacramentos. Hablamos de un Jesús sin la Virgen María. Y dime, un Jesús sin la Virgen María, ¿cómo funciona? ¿Quién lo trajo al mundo? Es decir, ¿quién dio su sí para que viniera al mundo? De los 33 años que vivió Cristo, 30 años los pasó día y noche con su madre. 30 años. Y después, 3 años de su ministerio público, también estuvo su madre allí. Estamos hablando que más del 90% del tiempo Jesús lo pasó con su Madre Santísima. Vamos a hablar de un Jesús solamente del 10% de Jesús, y eso que en ese 10% también estuvo la Virgen María. Un Jesús sin recibir su regalo, le dije, el regalo que nos dio de su Madre Santísima en la cruz, Juan capítulo 19, versículos del 25 al 27. Entonces, un Jesús al que no le aceptamos su regalo, al que no le aceptamos su madre. ¿De qué Jesús quieres que hablemos? Un Jesús sin iglesia, sin María, un Jesús sin Papa, un Jesús sin Eucaristía, un Jesús sin nada. ¿Qué queda de Jesús entonces? ¿Qué queda de Jesús? ¿Cómo vamos a decir? Vamos a hablar de Jesús, pero quitemos todo lo que Jesús nos ha dado, quitemos todo lo que no nos gusta de Jesús. No, hablemos de Jesús completo, tal como nos lo presenta la palabra. Y no estoy bravo, les dije. Y no estoy bravo. Un poco apasionado, pero no estoy bravo. Obviamente, la llamada, nadie respondió en la llamada. Pero bueno, les cuento esta anécdota para decirles, es que cuando hablamos de Jesús, hablamos de un Jesús completo. Un Jesús completo. A Jesús con su madre. A Jesús con su Eucaristía, a Jesús con su iglesia, con su esposa que es la iglesia, a Jesús con todo, con todo. Y por eso es a Él y todo lo relacionado a Él. Y todo lo relacionado a Él. Entonces, que quede perfectamente claro, todo es a Cristo. Y todo lo que nos lleve a Cristo, bienvenido. Todo lo que nos aleje de Cristo, entonces lo rechazamos nosotros también.
Montfort dice en el Tratado de la Verdadera Devoción, numeral 62, que esta consagración es un medio privilegiado para hallar a Jesucristo perfectamente, para amarle tiernamente y servirle fielmente. Por eso nos consagramos a Jesús por medio de María, por Cristo. Luego dice en el tratado, en el numeral 225, porque no pensaréis jamás en María, sin que María por vosotros piense en Dios. No alabaréis ni honraréis jamás a María, sin que María alabe y honre a Dios. María es relativa a Dios, y me atrevo a llamarla la relación de Dios, pues solo existe con respecto a Él, o el eco de Dios, ya que no dice ni repite otra cosa más que Dios. Si dices María, ella dice Dios. Santa Isabel alabó a María y la llamó bienaventurada por haber creído. Y María, el eco fiel de Dios, exclamó: mi alma glorifica al Señor. Lo que en esta ocasión hizo María lo hace todos los días. Cuando la alabamos, la amamos, la honramos o nos damos a ella, alabamos, amamos a Dios, honramos a Dios y nos damos a Dios por María y en María. Entonces, que quede perfectamente claro, y lo volvemos a decir, todo es para Dios, todo es para Dios, por medio de María, pero para Dios. Dice después Montfort en el numeral 61 y 62, Cristo es el fin último de toda devoción. Él es el Salvador del mundo, verdadero Dios y verdadero hombre. De lo contrario, tendríamos una devoción falsa y engañosa. Si tú dices, no, es que yo adoro a María, es que yo me quedo en María, es que no me interesa Jesús, una devoción falsa y engañosa. No se ha dado a los hombres sobre la tierra otro nombre por el cual podamos ser salvos, sino el de Jesús. Esto lo dice Hechos capítulo 4, versículo 12. Quien no esté unido a Cristo como el sarmiento a la vid caerá, se secará y será arrojado al fuego. Esto lo dice Montfort en el tratado. Por tanto, si establecemos la sólida devoción a la Santísima Virgen, es solo para establecer más perfectamente la devoción a Jesucristo y ofrecer un medio fácil y seguro para encontrar al Señor. Y escuchen esto tan tremendo. Si la devoción a la Santísima Virgen nos apartase de Jesucristo, habría que rechazarla como ilusión diabólica. Pero como ya he demostrado y volveré a demostrarlo más adelante, sucede todo lo contrario. Esta devoción nos es necesaria para hallar perfectamente a Jesucristo, amarlo con ternura y servirlo con fidelidad. ¿Y tú te das cuenta? Yo te pregunto, desde que estás haciendo este proceso de preparación para la consagración, ¿amas más a Jesús? ¿Te has enamorado más de Cristo? ¿Lo has reconocido como tu Señor? ¿Amas más la Eucaristía? ¿Amas más su iglesia? Estoy seguro que sí, porque lo único que sabe hacer María es llevarnos a Cristo. Y Montfort no frena ahí. Montfort, para que no quede duda de que esta devoción es cristocéntrica, es decir, que Cristo es el centro y el fin a quien se dirige, dice en el numeral 14 y 15 del tratado: confieso con toda la iglesia que siendo María una simple criatura salida de las manos del Altísimo, comparada con la majestad infinita, es menos que un átomo, o mejor, es nada, porque solo es el que es. María al lado de Dios, menos que un átomo, nada, una criatura, el Creador. Por consiguiente, este poderoso Señor, siempre independiente y suficiente a sí mismo, no tiene ni ha tenido absoluta necesidad de la Virgen para realizar su voluntad y manifestar su gloria. Dios hace lo que quiere y no necesita de nadie. Le bastaría querer para hacerlo todo. Afirmo, sin embargo, que, dadas las cosas como son, habiendo Dios querido comenzar y culminar sus mayores obras por medio de la Santísima Virgen, desde que la formó, ya vimos en la lección pasada, María en las Escrituras, Dios ha querido vincular a María desde el principio hasta el final de sus obras. Es de creer que no cambiará jamás de proceder. Es Dios y no cambia ni en sus sentimientos ni en su manera de obrar. Es decir, esta devoción es cristocéntrica. Lo único que pretende, dice Montfort, es hacer de ti un verdadero devoto de María y un auténtico discípulo de Jesucristo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Que quede perfectamente claro. A Jesús por medio de María. A Jesús. A Jesús. Wilson, es que estoy muy enamorado de María. Yo también. Y cada que me enamoro más de María, ¿saben qué pasa? Mi amor por Cristo crece ad infinitum. Hasta el infinito. Crece en mí el hambre de Eucaristía. Crece en mí el deseo de leer la palabra de Dios. Crece en mí el deseo de reconocer a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Porque es que viendo a María tan enamorada de Cristo, viendo a nuestra Madre que lo único que sabe es hablarme de Cristo, que lo único que sabe es señalarme a Cristo, que lo único que sabe es adorar a Cristo, entonces
Yo no quiero hacer otra cosa que amar, adorar y reverenciar a Cristo nuestro Señor junto con mi Madre Santísima. Bueno, estamos ante el misterio de la cristología. A lo largo de los siglos fueron surgiendo distintas herejías o errores en la confesión de esa afirmación de que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Porque se desequilibraban por un lado o se desequilibraban por el otro. Fundamentalmente en la historia ha habido tres tipos de errores o de herejías sobre la confesión de Jesucristo. La primera herejía es la que brotó, la que nació en el primer momento, que ya todavía los evangelios, las cartas, ¿no?, el de San Juan hacen referencia a ellas, dicen, ¿no?, que el anticristo es aquel que no confiesa a Jesucristo venido en carne. Eran los docetistas, los que decían que la encarnación era figurada, que no era totalmente hombre Jesucristo, que su cuerpo era un cuerpo cósmico, pero que no era de carne y sangre como nuestro cuerpo. Se escandalizaban, ¿no?, ante la posibilidad de que Dios se hubiese hecho hombre con todas las consecuencias. Esa herejía docetista la Iglesia la rechazó. Luego vinieron las herejías de signo contrario, los que más bien negaban plenamente la divinidad de Jesucristo. Son los adopcionistas y sobre todo también después los arrianos, ¿no?, que niegan la divinidad de Jesucristo, que dicen que Jesucristo que ha sido adoptado, ¿no?, fue adoptado como hijo de Dios, pero no es hijo de Dios por naturaleza. Y la Iglesia rechaza, ¿no?, esa herejía del arrianismo y confiesa que Jesucristo es engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. O sea que en primer lugar la Iglesia rechazó a los que no confesaban que Jesús fuese verdadero hombre, los docetistas. Luego rechazó a los que no confesaban que Jesucristo fuese verdadero Dios, que son los adopcionistas o los arrianos. Y también existió otro tercer tipo de errores cristológicos, que son los de tipo nestorianos, que no es que sí confesaban que Jesús es verdadero hombre, sí confesaban que Jesús es verdadero Dios, pero que no sabían conjugarlo, ambas afirmaciones no las conjugaban correctamente. Y hablaban como si en Jesús hubiese dos personas, una persona divina y una persona humana. En Jesús no puede haber dos personas, hay una única persona, con naturaleza divina y con naturaleza humana. Bueno, pues estos tres tipos de errores, los que niegan la humanidad, los que niegan la divinidad y los que no saben conjugar adecuadamente la humanidad y la divinidad, pues puede ser un pequeño resumen de los errores cristológicos a los que la Iglesia fue haciendo frente a lo largo de la historia, y en la medida que fue respondiendo a estos tres tipos de errores, fue formulando el dogma cristológico.